Señores, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la sesión semana 8 ya de clases. Bueno, hoy ya nos ponemos al día. Vamos a desarrollar la clase, entonces voy a pasar a presentar las diapositivas correspondientes al tema que nos toca desarrollar. Apago mi cámara. Listo. Bueno, el tema que vamos a ver hoy día tiene que ver con el escalonamiento vertical de las estructuras, de las edificaciones. La norma, de repente a ustedes como arquitectos no la ven directamente relacionados en cuanto a la normatividad vigente, pero a nosotros los ingenieros sí es un capítulo sumamente importante por cuanto afecta pues casualmente esto está asociado a la norma E030, donde se tiene que hacer un factor de redacción de carga que se le va a aplicar, ¿no es cierto?, acá entre piso. Y entonces, esta parte nosotros tenemos que valorar si es que se le va a aplicar, se le va a penalizar a las estructuras eh, por las configuraciones que pueda presentar esta como fallas, ¿no? O sea, en cuanto, por ejemplo, a configuraciones, digamos, en planta, escalonadas verticalmente, o configuraciones, digamos, puede ser de terreno, o sea, múltiples penalidades que se pueden aplicar a las estructuras a fin de poder obtener un diseño óptimo y pueda este es poder servirnos para soportar las cargas a las cuales va a estar expuesta la estructura, ¿no es cierto? Esa es la idea, es con la idea de esperar, como les digo, la máxima respuesta de la edificación frente a la acción sísmica, ¿no? Entonces lo que hacemos es castigar a la estructura para poder nosotros determinar esa fuerza sísmica, ¿no? Diseñar la estructura para una esperada fuerza sísmica. Por eso la importancia que tiene este capítulo en cuanto a tener saber reconocer cuando estamos frente a una edificación del tipo de caso escalonadas verticalmente. Bueno, más llevándolo al punto de vista un poquito más para ustedes, que son arquitectos, y no entrando tanto a la numeración que requerimos para el diseño estructural, enfocaremos de un punto de vista un poquito más general. Bueno, entonces, cuando hablamos de una estructura escalonada verticalmente, inmediatamente nos va a tocar a la vista una imagen como la que ustedes ven en pantalla, ¿no? O sea, están viendo ustedes una imagen en la cual se ve claramente la estructura, pues que nos presenta pues si me esperan un ratito, por favor, disculpen, pero mi computadora está con la pantalla hacia un solo lado. O no, ya sé lo que voy a hacer. Ya, listo, ahí ahora sí solucionado el tema. Ya, correcto. Ya, ahí está mejor. A ver, entonces comentaba yo que esta imagen que ustedes aprecian ahí en pantalla, pues es una imagen representativa sobre lo que estamos conversando, ¿no? Es una configuración escalonada verticalmente. O sea, la edificación comienza a cambiar en volumen, ¿no? Conforme va ganando en altura, pues ella va variando, ¿no? Sea creciendo o sea disminuyendo, ya veremos, pero esa es la idea cuando nos aparece a la cabeza cuando hablamos de una configuración estructural en forma escalonada verticalmente. Es un poco tirado de los pelos pensar que una estructura se pueda edificar de esta manera, pero hay veces lo que le llama la arquitectura brutalista, ¿no? Termina dándonos este tipo de diseños. Bueno, entonces, estas configuraciones escalonadas, ¿no es cierto? Básicamente lo que van a constituir, pues, es una irregularidad en planta, ya les comentaba, ¿no? Que por lo general yo les dije que tiene que ver con la geometría del edificio, ¿no? Y no es otra cosa que las reducciones que se puedan presentar, ¿no? O ya sean reducciones o de repente incrementos también, pero de una forma abrupta, pues, ¿no? Dado como consecuencia que el tamaño de los pisos, ¿no?
en la altura de la edificación pueda ir creciendo o pueda ir disminuyendo. En ambos casos estamos frente a una estructura eh, que tiene una configuración en altura, pero que puede ser perjudicial para la edificación. Y ahí tienen ustedes en pantalla algunos modelos de lo que hablamos cuando estamos refiriéndonos a una configuración escalonada verticalmente, ¿no? Pueden apreciar las diferentes formas que hay de escalonamiento, ¿de acuerdo? Y cómo se van dando estas, ¿no? Vean ustedes. Sigamos entonces. Otra imagen se ve claramente el escalonamiento que hay en las estructuras. Esto tiene mucha relación que ver con lo que es, por ejemplo, cuando hemos comentado de las irregularidades en planta, ¿se acuerdan? Que comentábamos la irregularidad en planta que hacía referencia a que las estructuras deben ser lo más simétricas posibles a fin de evitar que los centros de rigideces y los centros de masas no se encuentren demasiado alejados y estos puedan terminar causando algún tipo de daño en la estructura. Pues este es algo muy parecido, ¿no? Solo que acá ya juega también, pues no solamente la planta, sino también juega la altura, ¿no? Y entonces nos podemos encontrar frente a una edificación donde tengamos una cierta disminución que se pueda dar a medida que la edificación va ganando altura, o puede ser una disminución de sus áreas, o puede ser también de repente hasta un incremento de sus áreas, ¿no? Entonces, ese es el problema sobre el cual estamos conversando. Ahora, lógicamente que el escalonamiento que les vengo comentando, que se va a presentar en algunos tipos de edificaciones, pues pueden variar considerablemente, si lo queremos decir así, ¿no? En función, lógicamente, a tres factores importantes, ¿no? Eh, por ejemplo, como lo hablamos como primer factor, podemos decir en cuanto a la proporción que puede haber, digamos, entre la torre, o sea, la parte de la edificación más elevada, la torre, y la base misma de la edificación, ¿no? Y por consiguiente la planta también de la edificación, ¿no? Entonces, cuando existe esta variación, por ejemplo, entre la base y la torre misma, eh, por ejemplo, estamos frente a una edificación escalonada verticalmente. Eso ya la categorizo como una edificación escalonada verticalmente. Hay muchas edificaciones, ¿no? Levantadas sobre todo en la época de los años 60 de este tipo. ¿Por qué? Porque se aprovechaba para hacer las zonas de estacionamientos en los niveles superiores. Prueba de esto, tenemos una edificación, por ejemplo, aquí en la zona del Cercado de Lima, ¿no? En la avenida Grau, hay un edificio ahí en el segundo nivel que tiene estacionamientos en el segundo o tercer nivel, creo que era, ¿no? Y de ahí nace la torre, por ejemplo. Una edificación característica de este tipo ¿no? Donde la gran base, los niveles inferiores de piso, es completamente mucho mayor a la torre que se levanta, se erige, ¿no? En forma volumétrica, pero con una menor sección de área sobre la planta propia del edificio. Luego tenemos otro tipo también que se presenta cuando la simetría de las proporciones de las bases y las torres del edificio también varían, ¿no? O sea, la sección de una parte de la edificación de los pisos superiores se hace menor, digamos, a la sección de la edificación de los pisos inferiores. Entonces tenemos edificaciones donde estamos aparentemente nosotros disminuyendo las áreas que pueden traer como consecuencia también una disminución, como pueden apreciar en los dos casos, de los pesos de la estructura, ¿no? Entonces estoy variando, ¿qué cosa? El centro de masas de la estructura, ¿no? Y otro tercer caso, donde de repente más bien hay un incremento, ¿no? Este, un incremento de las áreas de los pisos superiores con respecto a los pisos inferiores. Entonces, también me puede traer como consecuencia un problema de rotación, ¿no?
Son los más típicos, ¿no? Este tipo de disminuciones de áreas que se pueden presentar en algunos tipos de edificaciones. Ahora, muchas veces también esto corresponde a veces y sobre todo se venía dando antiguamente, por ejemplo, por el tema de los reordenamientos municipales, ¿no? O sea, las exigencias municipales que tenían que ver con las edificaciones de altura, ¿no? Por cuando tú sabes que una edificación en altura lo que va a hacer es que, digamos, va a sombrear a la edificación que se encuentra adyacente a ella y pues le va a generar un problema con la iluminación, ¿no? Con la ventilación misma de la edificación. Y bueno, las normas, digamos, municipales en ese sentido exigen que la edificación tenga un retiro, ¿no? Y entonces, como no se puede retirar la edificación en planta inicialmente, porque también es una pérdida de dinero, ¿no? Entonces lo que hace la edificación es comienza a retirarse. O sea, conforme va creciendo en altura, comienza a retirarse de su límite de propiedad a fin de poder crear un mayor espacio de separación entre la torre de la nueva edificación con respecto, digamos, a las edificaciones existentes, ¿no? Situación que involuntariamente genera, pues, que se presente este tipo de, digamos, de, de tipos de edificaciones que traen como consecuencia, pues, un problema de variación, pues, casualmente, ¿no? Eh, de la altura de la edificación con respecto a la sección propia de cada piso, ¿no? Lo que conocemos como una configuración escalonada vertical, ¿no? Entonces, ahora, las tres razones, como le comentaba, las de las que se puedan presentar este tipo de escalonamiento, sobre todo abruptos, ¿no? Porque no hay un tránsito entre la disminución de sus áreas, sino que esto se presenta de una forma eh, eh, si se quiere, grotesco, ¿no? Esto muchas veces, como le decía yo, por un tema de dar iluminación, ¿no? Más que la ventilación, la iluminación es que la edificación termina, pues, como le decía, retirándose en los pisos superiores hacia la parte del fondo del lote. Es uno de otra forma también que se presenta como parte de esta eh, diseños, digamos, que se realizan y que mayormente conlleva esto, también puede ser el tema de que de repente las edificaciones que están más altas, por ejemplo, digamos que sean departamentos, y hay veces esas, esas edificaciones, pues, digamos, no tienen un valor de venta igual a que las edificaciones que se encuentran en los pisos inferiores. Entonces, amerita que el que hace el proyecto decida, pues, poner edificaciones más pequeñas en las partes superiores. Por consiguiente, como son de edificaciones más pequeñas, pues termina que necesitas una mayor también ventilación, iluminación, y esto hace que la edificación también comience a presentar un tipo de escalonamiento, ¿no? Como consecuencia de lo que te vengo mencionando. Ahora, de las formas, digamos, del escalonamiento se puede presentar, por ejemplo, en el caso de la forma de la edificación, ¿no? Cuando probablemente, le, por una cuestión ya de estética, la edificación, requiera tener algún tipo de cambios de volumetrías, ¿no? Este, en su apariencia, digamos, estética de la edificación, ¿no? Y terminemos generando pues una edificación de este tipo, ¿no? Entonces, son, digamos, algunas de las, si se quiere, razones que se pueden exponer que generan, ¿no? No es que partas del diseño originalmente en crear una edificación con estas características
que no son muy buenas para una edificación, porque uno, la edificación se va a hacer más cara, ¿no? Porque ya te he dicho que hay que castigarla. Y cuando hablamos de castigarla, lo que estamos diciendo es que vamos a la edificación, eh, vamos a tener que hacerla más segura para soportar, ¿no es cierto?, un evento sísmico que pueda causar un cierto daño en la edificación. Y a consecuencia de ello, pues tengamos nosotros que de repente incrementar, digamos, las áreas de acero, incrementar las secciones de los elementos estructurales, que finalmente pues va a redundar en un mayor costo de las estructuras, ¿no? Entonces, eso es lo que puede generar este tipo de estructuras. Algunas imágenes acá, por ejemplo, de edificaciones con estas características que te venía comentando, claramente apreciamos ahí la edificación, donde pues a medida que la edificación ha ido ganando en altura, se ha proyectado, ¿no? Que la edificación, el peso y la volumetría sobre todo se vaya reduciendo, ¿no? En en la forma de la edificación. Eh, Actualmente también sufrimos como consecuencia de del tema del escalonamiento, digamos, uno era las normas, ¿no? Que pueden ser un poco rígidas en cuanto a la separación de las edificaciones, eh, como por ejemplo lo que pasa tú no puedes levantar, la norma señala claramente, por ejemplo, cuando tienes que levantar un edificio, el ancho de tu vía, pues, ¿no? O sea, no es que yo pueda hacer, no podemos hacer, por ejemplo, en Lima un edificio más de 40, 50 pisos en cualquier tipo o zona de Lima, de Lima, ¿no? O sea, necesitamos tener un ancho de vía eh, óptima para poder hacer una edificación en altura. O sea, no la podemos hacer en cualquier calle. Para eso, por ejemplo, tenemos la vía expresa, tenemos el San Juan de la Javier Prado, ¿no? Vías donde sí se permiten que edificaciones de gran altura por la sección propia de la vía. Bueno, y entonces, pero también se generan estos problemas de formas, si se quiere decir así, por el tema de que, pues también hoy en día lo que se quiere es que sacar un mejor aprovechamiento de la luz natural, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta también de que no debemos dañar el medio ambiente y que digamos, si bien es cierto, antes tú tenías pues una edificación con aire acondicionado, con calefacción y todo esto, pues en cierta manera también estamos causando un daño a a la naturaleza y entonces hoy en día buscamos que la edificación sea más sustentable, ¿no? Y pues también desde ese punto de vista, digamos, hacemos que las edificaciones hoy en día aprovechar mejor la luz solar, el tema que tiene que ver también con con la parte de lo que es el sistema de ventilación misma del edificio, ¿no? Y entonces, en función de estos objetivos, es que también hoy en día estamos volviendo nuevamente a crear indirectamente una edificación con estas características, ¿no? O sea, por dar que las edificaciones tengan una buena conexión, si se quiere, con la parte externa y poderla iluminar, terminamos haciendo edificaciones con estos retiros escalonados para generar un mayor área de iluminación sobre el edificio y inconscientemente vamos llevando el proyecto pues a un tipo de edificación escalonada. Entonces, eso es prácticamente lo que vengo comentándoles cuando se presentan este tipo de problemas. O sea, ¿qué cosa es lo que origina? Ahora, bueno, eso es lo que origina por un lado, pues, ¿no? Estos motivos son los que pueden dar pie a que este tipo de edificaciones
se presenten, porque no aparecen, sino que es el hombre es el que las hace aparecer en función al diseño de la edificación, eh, mejor dicho, a la propuesta de diseño que se plantea con el fin, lógicamente, de satisfacer una necesidad, bueno, pero que termina pues causando un problema estructural en la edificación, ¿no? Ahí están los ejemplitos, ¿no? De este tipo de edificaciones, ¿no? Y pues no solamente tenemos el caso del escalonamiento que hay de la reducción escalonada, sino que también tenemos lo que conocemos como el escalonado invertido, ¿no? Donde el escalonado invertido es bueno, si lo definimos geométricamente, pues es la misma forma que tiene el escalonamiento de la edificación que veníamos comentando, solamente que en este caso el escalonamiento se da al revés, ¿no? O sea, la estructura va ganando en mayor área a medida que la estructura va creciendo en altura. Ahora, este es un problema, ¿no? Porque sí, eh, estructuralmente la edificación es más propensa a sufrir no solamente un problema de rigideces, un problema digamos, de rotación en la estructura, sino que además a ello, esta también se va a ver influenciada por el tema de un probable volcamiento, ¿no? Porque la estructura se vuelve más inestable y está más sujeta ante la acción de un evento sísmico que la estructura pueda pues volcar, ¿no? Y para esto no necesitas pues ser ingeniero, ¿no? Solamente ser un observador de lo que puede pasar en la estructura, ¿no? Y digamos, por hacerlo muy, muy sencillo, es como si yo tuviera pues una estructura en forma de un cono, digamos, invertido, y tuviera por otro lado una estructura de la misma, del mismo diámetro, del mismo ancho, a la misma altura, a la misma sección, todo, solamente que la forma de la figura la volteo, y luego ahora la forma de la figura la pongo al revés, boca abajo. Entonces, tengo dos torres que, si hablamos del peso de la masa, pues ambas pesan igual, porque se trata del mismo material, ¿no? Por tanto, tienen el mismo peso. Entonces, pero ¿dónde varía el hecho? En la variación de su centro de masa, pues. O sea, el centro de masa sí va a variar. Geométricamente la estructura puede ser idéntica, pero el centro de masa varía. O sea, mira, digamos el centro de masas de una estructura trapezoidal, en este caso cónica, está ubicado, y al igual que en un triángulo, ¿no? Digamos, en el primer tercio, ¿no? En el primer tercio. Entonces, si yo tengo la estructura, digamos, el cono con su parte más ancha apoyada sobre el piso, pues inicialmente la primera parte de la estructura, pues tendrá pues una ubicación de su centro de gravedad, ¿no? Ubicado pues digamos, a un tercio de la altura, ¿no? ¿Sí o no? ¿No? A primer tercio de la altura. Y en este caso, la edificación, si la hacemos invertida, la tenemos ¿a cuánto? A los 2 tercios de la altura, pues, ¿no? ¿No? Entonces, si es que yo, si yo aplico, digamos, un momento, si yo calculase, aplicase un momento, digo, quiero saber cuál es el momento que produce esta estructura, un momento, quiero saber cuál es el momento, pues el momento tú sabes que es igual a qué cosa. Eso ya tú lo sabes perfectamente, ¿no? Es un tome en eso. ¿Es igual a quién? A la fuerza por la distancia. El momento es igual a la fuerza por la distancia. Quiere decir entonces que el momento que tengo acá
que me produce la fuerza por su brazo de palanca, o sea, una fuerza sísmica, ¿no? O sea, una fuerza que venga, una fuerza sísmica, ¿no? K, una fuerza sísmica. Una fuerza que venga en este sentido, ¿no? Una fuerza de sismo, ¿no? Una fuerza de sismo que venga en este sentido, el momento que va a producir será, pues, del punto de apoyo, ¿a dónde? A su eje será, pues, por 2, ¿no? Será la fuerza multiplicada por ¿cuánto? Digamos, 2/3 de H. Y por otro lado, si la misma fuerza la aplico, pues tendré la fuerza por solamente 1/3 de H. O sea, ¿qué momento va a ser mayor? ¿El momento del cono invertido o el momento del cono, o sea, el momento de, ¿cuál es mayor? ¿El momento de 1 o el momento de 2? De hecho, que el momento de 2 genera mucho mayor momento porque tiene mayor brazo de palanca que el momento que se va a producir en estructura que tiene menor brazo de palanca. Esto que nos está indicando que sí va a tener incidencia, pues casualmente el escalonado invertido en la estructura, porque va a generar un mayor momento de volcamiento. Pero también aquí nos podemos obtener algo interesante, como razonamiento lógico, ¿no? De que se supone que las estructuras que tienen el centro de masa más pegado al suelo, más junto al suelo, pues son las estructuras más estables. O sea, hablando de la estabilidad, el cono en su posición normal, ¿no? Que es la parte más ancha apoyado sobre el suelo, va a tener una mayor estabilidad que un cono invertido, porque va a generarme mayor momento, hemos dicho, debido al brazo de palanca, que es mucho mayor, está mucho más alejado del suelo, por tanto me va a generar mayor momento. Y entonces hacer un escalonamiento invertido, pues por eso no es muy aconsejable, porque me va a generar mayor momento, es decir, casi los momentos se duplican. O sea, un momento generado en una estructura de escalonamiento escalonado, invertido, va a tener prácticamente el momento se va a hacer 2 veces que el momento que se pueda generar en la otro tipo de estructura, cuando el cono está en su forma directa. Eso es lo que podemos analizar este tipo de estructuras. A ver, sigamos comentando. Acá tienes otra estructura, por ejemplo, en la ciudad de Venezuela, ¿no? Una estructura escalonada, también invertida, con escalonamiento invertido. Otra forma también de escalonamiento, mira, bastante notorio, como es el Ayuntamiento de Dallas, ¿no? Donde vemos claramente la estructura también cómo tiene esta volumetría, ¿no? Caprichosa, ¿no? Pero vemos que como respuesta a ellos, pues se ha considerado toda una placa lateral que trabaja como una gran viga, ¿no? Para buscar que rigidizar la estructura, ¿no? Y crear que el centro de masas de la edificación, pues, no genere, o sea, la idea es que, digamos, esta estructura, su centro de masas, digamos, no esté por acá, pues, porque si el centro de masas está por acá, de la estructura, su centro de masas está por acá de la estructura, digamos, entonces pasa, la estructura, pues, se va a volcar, pues me va a generar un momento, ¿no? ¿Sí o no? Termina volcándose la estructura, generando un momento y se va a voltear. Entonces, si mi punto de equilibrio es este, digamos, este es mi punto de equilibrio, pues yo no puedo tener una estructura donde la carga principal de la estructura caiga fuera de la base de la estructura. Por esa razón que buscamos, ¿qué cosa? Que mejorar la rigidez, mejorar la rigidez de la estructura, de la edificación, generando pues muros de corte, ¿se dan cuenta? Un gran muro de corte que está ubicado en todo, solamente en toda esta longitud, a fin de que ese centro de masas permita que la carga no quede fuera de la base, que la carga caiga por acá, ¿no? Que la carga caiga por ahí. Aumentando, como te digo, rigidez en los elementos de corte que puedan existir en la estructura.
Y de esa manera muevo mi centro de masas para que mi estructura sea, pues, sea estable. Una de las soluciones que se le da a ese tipo de edificaciones, ¿no? Buscar que el centro de masa esté lo más pegado al primer nivel y luego buscar que desplazar ese centro de masas lo más cerca posible, ¿no? a, a la planta de la edificación, a la base de la edificación. Ahora, ¿qué problemas te genera, pues, entonces estos cambios bruscos de escalonamiento? Te va a crear un problema, primero, de resistencia y rigidez, ¿no? Y este problema que te vengo comentando, pues siempre va a estar presente ahí, ¿no? Como una espina en este tipo de edificaciones. Sobre todo cuando lo que hacemos es realizar, pues, un cambio de sección de la forma del edificio. Entonces no vamos a escapar a este tipo de problemática. Ahora, la gravedad, lógicamente, del daño que se va a producir acá, pues va a generar que las proporciones, digamos, relativas, digamos, de cada uno de los pisos, ¿no? De la edificación, pues me generen problemas casualmente en las derivas de cada entrepiso, pues. Y también otro tema que tienes que tener en cuenta es el tema de la simetría de- que se va a presentar en cada una de las plantas de la torre y también de la base, ¿no? Entonces, luego tenemos también que otra forma en la cual la estructura también se puede ver afectada es también por la naturaleza misma de las fuerzas que se pueda presentar en la estructura. Entonces, digamos, si alguno de estos elementos, ya sea la torre, la base, de repente ambas, eh, en la estructura, eh, digamos, varían, ¿no? Por la forma que presenta la edificación, pues, eh, como hay una variación de los volúmenes, pues esa variación es una variación dinámica, ¿no? Sobre todo asimétrica, que se va a presentar en la estructura. Y entonces esto va a generar que se introduzcan fuerzas de torsión en la estructura, a consecuencia casualmente de la variación que va a haber entre los entrepisos de la estructura. Entonces, sí me va a ocasionar un problema, tanto para la resistencia de los elementos, ¿no? Y el problema de la rigidez que se va a presentar, ¿no? Como consecuencia de estas variaciones que se van a dar al momento de los escalonamientos en la estructura. Sobre todo por los problemas de torsión que me van a generar, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es lo que podemos plantear nosotros como una solución, por ejemplo, para el tema de la forma escalonada? Pues, si nosotros logramos que este escalonamiento sea pequeño, ¿no? O que el cambio de la sección del escalonamiento, pues tampoco no sea demasiado, demasiado grande, demasiado excesivo, ¿no? Entonces, el problema lo vamos a controlar, pero si existe un cambio de la sección abrupto, o sea, no usamos, digamos, un acartelamiento, ¿no? No usamos un acartelamiento, pues la estructura sí va a sufrir. Entonces, los escalonamientos que se puedan presentar de tipo de estructura, de preferencia, deberían de ser en forma de acarteladas, ¿no es cierto? Es como una viga acartelada, pues.
O sea, tú tienes una viga cartelada es una viga embolada, ¿no? Hablamos de una viga embolada, hablamos de una viga donde tenemos una superficie recta, un apoyo y digamos un volado, ¿no? ¿No? Un volado. Pero, entonces, de esa manera. Pero, si yo acartelo la viga, la acartelo, o sea, le doy un acartelamiento rígido, o sea, así, de esta forma, acartelo mi viga. Entonces, logro que las edificaciones, digamos, el endentado, digamos, que va a ocurrir como consecuencia del cambio de sección de un piso a otro piso, pues no sea tan grotesco y se produzca un acartelamiento más suave, ¿no? De tal manera que no genere estos cambios bruscos, casualmente el tema de la torsión que se puede generar en sus elementos estructurales. Ahora, entonces, este acartelamiento suave que te vengo comentando, lo que va a hacer es evita pues el problema del cambio de sección, ¿no? Entonces, por consecuente, la viga, la edificación que se va a comportar como una viga, una gran viga en volado, digamos, no va a generar concentración de esfuerzos si es que la viga se encuentra escalonada, digamos, de esta forma. Pero sí va a generar algún tipo de incremento de los esfuerzos de los elementos si es que la viga va a presentar un escalonamiento brusco, ¿no? En cada uno, como lo que estamos viendo acá, ¿no? Un escalonamiento brusco, ¿no? Lo óptimo sería usar, como leímos, acartelamientos en la estructura, ¿no? A fin de que sea menos, el cambio de brusco de secciones no sea tan grande como la sección uno y la sección 2 que hemos visto, ¿no? Y ahí vemos algunos ejemplos también de cómo se dan los acartelamientos, ¿no? O sea, busca que aprovechar el departamento cada vez más pequeño, busca que aprovechar las áreas y generas, ¿no? Está generando cambios bruscos, ¿no? De edificación en altura, porque está creando, pues, un escalonamiento de la estructura. Hay estas imágenes también propias de este escalonamiento, ¿no? Y hay otro problema también que se presenta en los escalonamientos que hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando hacemos uso de los muros de corte, ¿no? O sea, edificaciones que no tanto aporticadas, sino edificaciones de muros de corte, donde también se pueda presentar casualmente el acartelamiento de los mismos muros, no de corte. O sea que el muro ya no, si viene un muro, viene una sección de edificación, viene con esta volumetría, y de repente ya la volumetría que debería estar acá, se supone, acá debería estar la volumetría, acá debería estar, pero es suprimida esa volumetría, ¿no? Es suprimida la volumetría porque agarramos y decimos, reducimos la volumetría aduciendo múltiples cosas que no quiero, necesito disminuir por arquitectura, que no me cae, y elimino este volumen y me queda pues una estructura en forma de una L, ¿no? Esto sí hay que tener mucha atención y mucho cuidado, porque acá sí las cosas se complican mucho más que lo que hemos venido comentando. Porque al suprimirse estos elementos, lo que va a pasar es que cuando venga la acción sísmica y los muros respondan como cortantes a la acción sísmica, pues la fuerza sísmica también va a estar también por los entrepisos. Entonces, ¿qué pasa con el diafragma? Entonces, el diafragma superior va a generar, ¿no es cierto? Gran momento, pues, ¿no? Va a generar un gran momento, ¿no? O sea, este diafragma que lo tenemos, digamos, eh, acá, este diafragma que está acá, ¿no?
eh, va a generar grandes fuerzas, pues, ¿no? Y entonces, como consecuencia de ella, los momentos se van a incrementar, pues, ¿no? Sobre todo porque el muro, ¿no es cierto? El muro de corte no va a tener continuidad, o sea, se queda ahí en los primeros niveles, no va a continuar el muro. Y eso hace que se genere. Y acá las consecuencias de este tipo de escalonamiento que se puede presentar en tipo de estructuras, sí es grave, ¿no? Porque va a haber un incremento bastante elevado tanto del momento como del cortante propio de la estructura. Entonces, acá sí hay que evitar, pues. Hay que evitar que la estructura eh, tenga esta forma, sobre todo cuando la estructura es una estructura de muros de corte. ¿Ya? Bien, entonces, yo creo que como recomendación final podríamos comentar que la, digamos, como una estrategia, así rápidamente, es que lo que hemos venido comentando es que los cambios bruscos de sección, pues se deben dar, ¿no? De una forma controlada, ¿no es cierto? Que ese escalonamiento no sea demasiado tosco, ¿no? Que pase inadvertido y que si se va a hacer el escalonamiento que se produzca hay que hacer un acartelamiento de la sección a fin de que el cambio no me genere esfuerzos tan elevados, ¿de acuerdo? Entonces, porque si es que tenemos un cambio que es como lo que habíamos comentado la semana pasada, cuando estábamos en la clase y hablábamos de las esquinas entrantes, y decíamos que las edificaciones en planta, eh, se, hablábamos de las secciones entrantes, decíamos que sobre esas esquinas, justamente donde las secciones entrantes, es donde se generan los máximos esfuerzos debido al salsismo. Y también el cortante es elevadísimo. Entonces, ¿qué solución se le puede dar? Pues lo mejor sería buscar que separar, pues, ¿no? La planta, ¿no? Si va a haber un cambio de sección, pues hagamos dos torres de edificios juntos, continuos, y independicemos mediante una junta para que la edificación no sea susceptible a generar esfuerzos enormes, ¿no? Que terminen dañando la estructura. Y lo que sí debes evitar en todo caso es la discontinuidad vertical de sus elementos estructurales, ¿no? O sea, deben llegar todas las columnas al último piso. No debe haber situaciones en las cuales tú quieras no continuar columnas, ¿no? Por un tema de que no me gustó, que valora mi proyecto y interrumpas columnas que sí deben llegar al piso superior, aún sabiendo que esas columnas no van a de repente a ser tan necesarias, pero que por una cuestión de normativa, ¿no es cierto?, tengamos que colocarlas. Entonces, nosotros debemos evitar casualmente que estas configuraciones escalonadas, y si se hace el caso, ya te he dicho, juntas, no te queda otra cosa que poner juntas, ¿ya? Bueno, entonces, yo vengo hablando de centro de rigidez, centro de masas, ¿no? Vengo haciendo mención de, de esto, y bueno, este, voy a dejar el trabajo para ustedes. Este es un modelo de la ficha que van a preparar, su cuadrito. Van a tener que buscar un plano de un plano de arquitectura, de planta, de una vivienda, ¿de acuerdo? De una vivienda. Solo trabajen un piso, porque si no, de repente se les complica el tiempo, y es una práctica calificada, entonces solamente van a trabajar un piso. Entonces, van a tener el plano y van a sacar todo lo que no sirve de arquitectura. O sea,
limpian su plano de arquitectura, se quedan solamente con los muros, o sea, van a hacer una copia, ¿no? Lógicamente limpian, se quedan con el plano de muros, enumeran sus muros en eje X y en los muros que son de eje y van a calcular el centro de masa y el centro de rigidez de esa planta. Para ver si ese edificio que estás, esa edificación que estás analizando, existe excentricidad en su planta, ¿no? Cómo están, vamos a ver cómo está la masa y la rigidez de esa planta. Entonces yo te voy a enseñar en este momento cómo lo vas a hacer, ¿ya? Voy a pasar a un Excel para poder eh, decirte cómo es que lo vas a hacer. A ver, vamos a pasar a un Excel. Bueno, acá digamos tenemos el plano de arquitectura, la arquitectura de la planta de la edificación, ¿ya? Yo voy a trabajar con el primer piso, tengo el plano de planta del primer piso, pero como tengo un montón de cuestiones aquí, lo limpio, pues lo voy a sacar todo. Y solamente me debo quedar con el planito nada más de planta, pues, ¿no? Limpio, ¿no? Ya limpio. ¿Ya? Me quedo con mi plano de planta limpio. Limpiecito. Le quité todo. ¿Y qué hago? Le pongo medidas. Primeramente voy a poner mis ejes, pues. ¿Cuál sería mi eje? Mi eje sería colocarle, pues, los ejes del plano, pues, ¿no? O sea, hago pasar un eje por este muro 1 y hago pasar un eje por el muro 2, por este lado acá, ¿no? Entonces tengo el eje X, Y. Tengo los dos ejes. ¿Ya? Chapo mis dos ejes y ya digamos acá tengo un eje X, ¿no? Un eje X acá, un eje X, pero también tengo, digamos, un eje Y, ¿no es cierto? Un eje Y, ¿no? Acá, ¿de acuerdo? Entonces tengo un eje Y tengo un eje X. Entonces, lo que yo hago ahora es, una vez que ya también denominé mis muros, el muro 1, identifiqué muros en eje de las Y, muros en eje de las X, pero a cada muro le voy a poner le pongo su número, ¿no? Le pongo un número a cada muro. Y vamos a calcular el centro de masas. A ver, primero empezar por el centro de rigidez. ¿Cómo calculamos el centro de rigidez? Vamos a ver. Vamos a calcular el centro de rigidez. A ver. Voy a empezar yo entonces por el muro, el eje del muro. ¿Qué nombre le he puesto al muro? Le he puesto muro 1, 1. ¿Qué T tiene el muro? O sea, el T viene siendo su espesor. En el eje de la Y es el espesor, en el eje de las X es el largo. Entonces, ¿cuánto tiene de espesor? De ancho. Tiene 9 metros, ¿no? Vale, desde acá, del punto del eje cartesiano que hemos puesto XY, hacia la parte superior, 9 metros. Entonces pongo 9 metros. ¿Cuánto tiene para H? Para el eje de las X tiene ¿cuánto? No, H no es el eje, H es la altura del muro. H viene siendo la altura del muro. ¿Cuánto tiene el entrepiso de mi edificación? ¿No es cierto? Si es un muro que llega lógicamente al nivel de techos, ¿no? Si es un muro que tiene nivel y mis vigas son de vigas soleras, vigas chatas de 20 centímetros, tendré pues un muro de repente de 2,50 metros, ¿no? Pero si es un muro que tiene vigas peraltadas, pues mis muros de repente serán 2,30, 2,40, 2,20, ¿no? Dependiendo, pues, ¿no? Entonces, tienes que mirar cómo está tu plano de cortes, ¿no? De tu proyecto. Entonces, yo digo que tiene 2,50 metros mi altura de mi muro. Y paso seguido debo hacer ¿qué cosa? ¿Cuál es la luz? El L. ¿Cuál es el L que hemos dicho que tenemos? El L. Si este era mi T, 9 metros, mi L ¿cuánto viene siendo? 15 centímetros o 25 centímetros. Según el plano, manda que es el espesor está mandando que sea de 20 centímetros. ¿De acuerdo? El plano indica que es 25 centímetros el espesor de muro. Entonces será 0,25.
¿Qué hago yo entonces paso seguido? Solamente debo multiplicar, ¿no? ¿Qué digo? 3 veces HL, es que mira, ve, ¿por qué lo voy a hacer así? Porque la fórmula que dice, la fórmula dice que K es igual a E por Y por T, sobre 4 veces HL cubo más 3 veces HL. Para no complicarme la vida en hacerlo toda una fórmula tan extensa, lo voy a hacer por partes. Acá tengo 3HL, por eso acá pongo 3HL. Acá tengo 4HL al cubo, acá tengo 4HL al cubo. Después sumo esto con esto, ¿no es cierto? Acá está 3H más sumado. ¿Y después qué voy a hacer? Voy a dividir para la fórmula, ¿no? E de Y, ¿a qué va a ser igual? A K sobre el valor de E. Entonces, lo que hago. Entonces, digo yo, ya tengo acá, te multiplico solamente, pues, ¿no es cierto? Multiplico ¿quién? El valor de H multiplicado por L. Acá igual multiplico H por L, lo elevo al cubo, lo multiplico por 4. Acá lo sumo, este más este, me da el valor de acá. Y aquí, ¿qué es lo que hago? Reemplazo el valor solamente, ¿no? ¿Quién es mi valor? El de abajo. El de abajo, ¿quién es? Es el valor de acá de abajo, es el valor de 3H, lo que es sumatoria, que es esta fórmula que está acá. Y el valor de acá, que es el valor de T, que está acá. ¿No es cierto? Divido este valor. ¿Eso a qué va a ser igual, hemos dicho? Va a ser igual a K sobre el módulo de elasticidad. ¿Estamos? Esto me va a dar este valor que está acá. El K sobre el módulo. Luego, ¿qué hago? Ya terminé de hacer todo eso. Igual, hecho para la dirección, ahí analizado para la dirección X, ahora analizo para la dirección Y. Cuando analizo la dirección Y, hago lo mismo. Mi mismo eje cartesiano de XY, digo, sobre el eje Y, ahora, este es sobre el eje Y ahora. Antes la analicé para el eje X. En el eje Y, ¿cuánto vale el valor de T? T viene siendo, ¿qué cosa? T viene siendo, hemos dicho, en el eje cartesiano, del valor del eje Y, T viene siendo, pues acá, el valor de esta longitud del muro. El espesor del muro. ¿Cuánto es el espesor del muro? 0.25. ¿De acuerdo? Su espesor del muro. El H del muro, si el muro llega hasta el nivel de techo, pues será 2,50 m. Si el muro llega al fondo de viga, 2,30 m, será 2,30 m. Si el muro es un alféizar de una ventana, pero si el muro tiene menos de 1,50 m, ya no lo considero como un muro que me aporte para el centro de rigideces, y ese muro lo desprecio. Pero si el muro tiene más de 1,50 m, sí lo tomo en cuenta. ¿De acuerdo? Lo tomo en cuenta como un muro que me puede aportar rigidez a la estructura. Pero si es menor de 1,50 m, es un muro que no me aporta rigidez, pues. Es un tabique nada más, no me aporta ningún tipo de rigidez. Entonces lo desprecio. Entonces digo, será el T, he dicho que es el espesor. ¿Cuánto es el espesor del muro en este eje? Del muro 1, estoy analizando, será 0.25. Estoy analizando solamente, igual analizaré para cada muro, pero yo ahorita estoy haciendo el muro 1. Su espesor será 0.25. ¿Cuál será su largo? 9 metros. ¿Cuál será su altura? 2,50 m. Del muro 1. A ver, digamos del muro 2. El muro 2. ¿Cuál es su espesor? Su T. Será, de hecho, que será 2,50 m. ¿No es cierto? 2,50 su T. ¿Y cuál es su largo? Su largo en este caso es este pedacito, que será ¿cuánto? 0. ¿O no? Oh, perdón. ¿Dónde está del muro 2? Será, el anchito será 0.15, o sea, este espesor del muro. ¿Ya? 0.15. Este anchito del muro es 0.15. Entonces vale su espesor. Acá será T, 2,50 m. L será ¿cuánto? 0.15. De esa forma tengo ya el valor del muro 2. De igual manera haría el muro 3, ¿no? Ubico el muro 3 donde está acá, que está acá, y digo, ¿cuánto será el muro 3? Será T 1,75. ¿Cuánto será su Y? Será 0.15. ¿De acuerdo? Y voy trabajando. No te olvides, vuelvo a repetir del eje X. El muro 1, pero analizando ahora con respecto al eje X. Al eje X.
Con respecto al eje X, el muro 1, digo, ¿cuánto vale T? T viene siendo su espesor. ¿Cuánto es? 0.25. ¿Cuánto viene siendo el valor de su altura? 2,50 metros. ¿Cuánto viene siendo su largo? 9 metros. ¿Correcto? Entonces, igualito, ¿no? Tienes T, H, L, todo, reemplazas, ¿no? 3 por H por L, valor. 4 por H por L elevado al cubo, valor. 3 por H más el valor, más este, me da el de acá. Y acá simplemente hago la relación K sobre Y. ¿Qué es lo que hago? Divido el valor el valor de C, o sea, el valor de acá del T, entre el valor de ¿quién? De este valor, entre este valor de acá del 4HL más 4L al cubo, ¿no es cierto? Y ya tengo el valor de acá de este sí. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué voy a hacer? Voy a resumir, ¿de acuerdo? Lo resumo en otro cuadro y digo, el muro, ¿no es cierto? Voy a hacer la rigidez en el eje de las X, dividida que he hecho yo entre la morosticidad, me va a dar este valor de acá, y la del eje Y, estos son los valores que hemos obtenido acá. Eso lo voy a poner acá. ¿Tengo el valor de Y? Sí tengo el valor de Y. ¿Y qué cosa es? A la posición, al centroide. Vamos a ver. El muro 1. A ver, analicemos. Analicemos el muro 1 para que lo veas. El muro 1. El muro 1, miren. El muro 1, que es el de acá. ¿Cuánto vale para Y? Será la mitad de su centroide. Si de aquí vale 0, a la mitad del muro, que tiene 9 metros, ¿cuánto será su Y? 4,50 metros. ¿Cuánto será su X? Si acá mide 25, la mitad ¿cuánto es? 12,5. Pongo 0,25, ¿no es cierto? 0,12,5. ¿Y su Y cuánto era? 9 metros. La mitad cuánto era? 4,50 metros. 4,50 metros. Para el muro 2, a ver. ¿Cuánto es su muro? ¿Será cuánto? La mitad de 2,50, 1,25. Pero más 0,15, me estará dando ¿cuánto? Me estará dando su valor de Y. ¿Cómo será? 1,25 más 0,25 me dará ¿cuánto? 1,50 metros. Con respecto al punto 0,0, me dará 1,50 metros el X. Y el Y será de aquí, del 0 hasta acá, tengo 4,85. 4,85 más la mitad de 15, que es 0,075, tendré 4 puntos, ¿no es cierto? Sumaré, pues, ¿cuánto será? Del eje 2 será, me estaría dando el eje 2 su Y, estará saliendo 4,85 metros más la mitad del muro, del espesor del muro, ¿no? 4,85 más 10 son 4,95 y más el valor que tengo acá me saldrá 5,075, ¿no es cierto? El valor que tengo acá. ¿Entiendes? 4,85 más el valor que está acá, que era ¿cuánto? También 0,15, si no me equivoco, el espesor de 7. ¿Cuánto era 7? 7 era 0,15, sí, 15. Será 5 metros. 4,85 más 15, 5 metros. 5 metros más la mitad de 15, ¿cuánto es? 0,075. Será 5,075. Ya tengo el eje con respecto al punto Y, al centroide. 5,075. Y por otro lado, perdón, y por otro lado el X, ¿cuánto es? Es la distancia de la mitad. Mide 2,50, la mitad ¿cuánto es? 1,25. 1,25 más el espesor del muro, que es 15, 25, ¿será entonces cuánto? ¿Está bien? 1,50 mide el ancho del muro 2. 2,50, perdón, del muro 2. La mitad es 1,25. Más el muro, que es 25, me da ¿cuánto? 1,50. Con respecto al punto 0. 1,50. Una vez que ha determinado eso, multiplica solamente el Y
por el valor de x, de k de x, del k de x, perdón, y el x lo multiplicas por el valor de k de y. Una vez que tienes esos valores multiplicados acá, en la fórmula, solamente lo que vas a hacer, ¿qué cosa es? Vas a aplicar la sumatoria. La sumatoria de los valores de k de x sobre e, k de x, los valores, y haces esta formulita que está acá. ¿De acuerdo? Entonces, reemplazas. El valor de k de x, ¿quién es este valor de x? Será el valor que está acá, 0,04. ¿No? Y el valor de y salió ¿cuánto? 0,00. Entonces haces el k de y, ¿no es cierto? K de y, 0,61. ¿Y el k de x por x cuánto era? Acá está. El k de y, 0,18. Perdón, k de y, 2,4193 sobre el valor de 0,616. Divido, me da el valor de x. Este valor acá, ¿quién es? El centro de rigidez para x. De igual forma calculo para el centro de rigidez de la y. Ya tengo ubicado la coordenada del punto x centro de rigideces para x y la coordenada para el valor del y centro de rigideces. O sea, ya estoy, si yo grafico, por ejemplo, un punto, una coordenada gráfica de y y de x, y ubico mi plan, puedo ubicar, o sea, ubico el perímetro del terreno, puedo ubicar claramente dónde está ubicado el punto y el punto x de mi centro de rigideces. En mi planta, quiero ubicar en mi planta dónde está ubicado ese punto. Porque tengo x, tengo y. Yo sé que mide de largo 9 metros, de ancho mide, ¿cuánto mide de ancho? Está acá, ¿no? Bueno, sumo la cantidad que está acá, o arriba está, tampoco está. ¿De acuerdo? Lo sumo, porque tampoco lo tengo acá. Lo sumo. ¿No? Y entonces ubico el punto, ¿de acuerdo? Sumo todo lo que está acá y me va a dar el equipo. Entonces, y ubico el punto de X, Y. Ahora, ese es para el centro de rigideces. Para el centro de masas hace lo mismo, muy parecido. Otra vez tienes el muro y dices T, el muro 1, 1. El muro 1, 1 es este que está acá. ¿Cómo es el muro 1, 1? El muro 1, 1, dices tú, ¿cuánto vale T? O sea, el espesor de ese muro en el eje, ¿será cuánto? 9 metros 50. ¿Cuánto vale el L sobre el eje X? Será 0,25. ¿Cuánto mide el H? La altura del muro. Si es 250, 250 es su altura del muro. ¿Y cuánto vale el peso específico del ladrillo? Porque es muro de ladrillo. Es muro de ladrillo. Estamos hablando de la rigidez de un muro de una vivienda de la bañería confinada. Los muros son de ladrillo. El peso específico, 1800. Entonces lo multiplico por su peso específico, que es 1800. Multiplico luego para calcular su peso. Acuérdate que la fórmula del peso aquí es igual. Es igual al peso es igual a peso específico por el volumen. Entonces, peso específico por el volumen, que es PLH, es el volumen. Y este es el peso específico. El peso me dará entonces, ¿qué cosa? La multiplicación del peso específico por el volumen. Me da el peso. ¿Está bien? El peso. Luego que tengo, sumo los pesos, ¿no es cierto? Y tengo ya yo mi peso total de mis muros. Luego, ¿qué hago? Pongo mis ejes X, Y con respecto a los centroides del eje. Para el eje X, para el eje Y, perdón, vale 9 metros la longitud del muro, la mitad cuando está ubicado del punto 0 a 4 metros 50. ¿Dónde estará el centroide para respecto al eje X? Si el muro mide 25 de ancho, su mitad será 0,125. Ya lo ubiqué. ¿Y qué me queda multiplicar? El peso por Y, el peso por X. Lo multiplico, lo consolido. Una vez que tengo acá, consolido las sumatorias de los pesos multiplicados por Y y por X, y ya tengo el valor. ¿Y qué hago? Debo calcular el valor de X y de Y, centro de mesa. Centro de masa. Entonces, ¿qué hago?
divido el Y, digo, el peso total en el eje de las X sobre el peso total en el eje de las X. Entonces digo, 119.05 ¿entre quién? ¿El peso de quién? 119.05, que es el peso de X, entre el peso total. Y me sale el valor acá. Divido, me da mi X entre masa. De igual forma hago para el Y de masa. El peso total de la estructura, o sea, el Y, en este caso Y, 122.09, entre mi peso total, 30.89, me da mi Y entre masa. Ya tengo entonces cuatro coordenadas, dos que son del centro de masa y dos que son del centro de rigideces. ¿Qué hago? Los grafico a escala. Grafico la planta a escala, ubico mi centro, mi eje cartesiano, y grafico dónde están ubicados mis puntos, de acuerdo a la gráfica que he hecho de planta de mi edificación. Y entonces ubico cómo está mi planta. Digo, este es mi eje X y mi eje Y. Se supone que mi muro mide para este lado 9 metros, ¿no? Y para este lado medía ¿cuánto? 2,90 más 95 más 15 son 3 metros, 3 metros, 3 metros 10, 3 metros 10, 4 metros, 4 metros 25, 4 metros 50. 450, 450 más 25, 475. 475, 480, 570, 6, 8 metros. O sea, mide 8 metros, 8 metros de ancho por 9 metros de largo. Grafico, escala, 8 por 9, y luego grafico mis puntos. Para X tanto, para Y tanto, para centro de masa, para centro de rigidez, para X tanto, para Y tanto, y ya tengo mis dos puntos. Tengo los puntos de mi centro de masa y tengo el punto de mi centro de rigidez. La idea siempre les he dicho yo que es la estructura, ambos centros coincidan, estén juntos. ¿De acuerdo? Estén juntos. Si tú ves que falla, no se aproximan los centros de masa y centro de rigidez, ¿qué vas a hacer? Vas a reestructurar tu edificación. Entonces vas a darte cuenta, como lo vas a hacer en un Excel seguramente, del tu plano, haz que tu centro de rigidez y tu centro de masas, me vas a presentar los dos análisis. El análisis donde está fallando la excentricidad y luego el análisis de la propuesta, donde ya arreglaste el problema. ¿Correcto? Primer análisis, detectando la excentricidad de la edificación. Segundo análisis, corrigiéndolo. ¿Cómo lo corriges? Modificando el muro. Como ya tienes tu Excel preparado, lo que haces solamente es modificar. De repente un muro que es de 15 lo conviertes en un muro de 25. O de repente le aumentas un muro más. O de repente, ¿qué haces? Un muro lo conviertes en placa. Que en vez de que sea arcilla, le coloco una placa a ese muro. De tal manera que aumento la rigidez en un lado. Tú juegas de tal manera que los centros de rigidez entre masas se acerquen lo más pegadito posible uno cerca del otro. Ese es el trabajo para la siguiente semana. Así que quedan invitados a chambear. Es puro Excel, es muy fácil. Van a jugar y se van a entretener un rato ahí. De paso se distraen. Ahora en esta temporada del COVID que estamos todos metidos en casa. Nos vemos la siguiente semana. Es tu parte calificada número 2. Tienes que levantar notas. ¿De acuerdo? Y entonces nos estamos viendo. Bien, señores. No se olviden de que el lunes 23, o sea, este lunes que viene, tenemos programado el examen parcial del curso. Así que, por favor, en el horario de clases, en el horario que se encuentra programada las clases, va a ser la hora del examen. Ustedes van a ingresar, como la vez pasada, a su plataforma, solo que esta vez no voy a enviar el link del examen a través de trabajos académicos, sino que lo van a encontrar en la sección de rendir examen. Por favor, vuelvo a repetir, lo van a encontrar en la sección de rendir examen. Ahí van a encontrar el PDF con el link correspondiente para que puedan entrar a su cuestionario de examen parcial. Bien, estudien por favor, no se compliquen la vida para que puedan aprobar el curso. Y con respecto al trabajo que estaba proponiendo, estaré también colgando en trabajos académicos, este sí, el PDF de los entregables y qué cosa es lo que finalmente me va a entregar como trabajo académico. Muy bien, señores, hasta la siguiente semana, día del examen. Gracias.